Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno es poder estar de nuevo reunidos a través de la señal de 760. Nos gozamos y pues agradecemos al Señor siempre el tener ese privilegio de escuchar la palabra, de poder leerla, de poder meditarla y sobre todo que lo hagamos juntos, para que juntos seamos edificados, para que de esa manera, como es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, pues caminemos en una misma fe, en un mismo espíritu, ¿verdad? Bajo un mismo Dios, el Dios Todopoderoso, el único, y con Cristo Jesús, que es nuestro Salvador, ¿verdad? Que todos tengamos esa unidad, que todos estemos en el mismo sentir, y que en nuestro caminar, que nuestra fe pues sea construida en la base de la palabra, ¿verdad? Y por eso tenemos que estudiarla, tenemos que conocerla, y le decía, pues si lo hacemos juntos vamos a estar también con esa comunión, ¿verdad? De estar en el mismo espíritu de la palabra. Así que pues que es una bendición por muchas razones el que nos reunamos a estudiar la palabra, y así pues también si en algún momento nos equivocamos en el análisis que podamos hacer de la palabra, porque recordemos que bien somos humanos y también estamos sujetos a poder interpretar la palabra a nuestro gusto. De eso la misma palabra habla cuando los apóstoles y cuando el mismo Señor Jesucristo hablaba de los fariseos, de los maestros de la ley de aquel entonces, ¿verdad? Que eran los que estudiaban la palabra, que eran los entendidos y los que les compartían la palabra a los demás. Pues el Señor los amonestó fuertemente, porque ellos daban una interpretación a la palabra que les era conveniente por diferentes razones. No vamos a hablar de eso, pero por lo mismo tenemos también nosotros que estar siempre atentos, mi hermano, ¿verdad? Qué bonito es estudiar juntos la palabra, pero qué bueno es que si en algún momento yo me equivoco en la interpretación que pueda hacerse de la palabra, pues quienes me escuchan me puedan decir, hermano, yo no estoy de acuerdo. No se trata de ponernos a discutir acerca de la palabra, ¿verdad? Pero a veces hay temas que son evidentes que se están saliendo del contexto. Entonces, pues ya hasta ahorita no hemos tenido que confrontar a nadie, ni hemos tenido que ser confrontados por nadie, gracias a Dios. Pues quizás porque han sido prudentes los hermanos y no me han querido decir algo, o quizás porque pues las cosas no han trascendido mucho. Pero a lo que voy con esto, mi hermano, es a que pues es importante, uno, que estudiemos juntos, y otros que discutamos, que estudiemos juntos, ¿verdad? No solo que alguien venga y nos predique y digamos, está bien, ya escuché el mensaje de hoy, sino que ese mensaje hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que ver si nuestro espíritu, porque cuando digo nuestro espíritu es el Espíritu de Dios que habla a nuestro espíritu, pues
está en comunión con eso, pues está en paz con la palabra que se está recibiendo. De manera que si en algún momento alguien está hablando fuera del contexto de la palabra, pues el Espíritu Santo nos irá a advertir y hacer ver el error, ¿verdad? Porque para eso está el Espíritu Santo en nosotros, para llevarnos, como dice la palabra, como decía el Señor Jesucristo a los discípulos, Él los llevará a toda la verdad, ¿verdad? Así que pues lo comento así como algo que tenemos que hacer siempre. Y la bendición, sobre todo por la bendición de que juntos podamos estudiar la palabra, pero siempre con el cuidado de que sea el Espíritu el que nos lleve a la revelación de la palabra. Amén. Así que vamos a continuar. Hemos estado estudiando el libro de Proverbios. En el programa anterior pues hicimos una pausa. El Señor me había puesto en el corazón a hablar acerca de la gratitud, ¿verdad? Él puso eso en mi corazón. Hoy tomé una Biblia de las que tenemos ahí en casa y había un separador ahí. Bueno, no era precisamente un separador, era un removedor de esos que se usan para de madera, ¿verdad? Y pues estaba ahí saliendo de las páginas de la Biblia y yo dije, bueno, vamos a ver dónde está esto. Y dije, y vamos a leer ahí, a lo mejor por algo el Señor me puso esto, porque no es una Biblia con la que yo acostumbro compartir con ustedes en el programa, o la que yo pues utilizo para ir a la iglesia, para leer. La verdad que mi Biblia es la Reina Valera, es una Biblia de estudio, pero hoy me traje una Biblia acá que es de la versión Dios habla hoy. Entonces ya le digo, tenía ese separador, lo abrí y estuve leyendo el libro de Gálatas, el último capítulo de Gálatas, el capítulo 6, pero me llamó la atención porque pues aquí hay un par de versos que están subrayados, pero dije, ve, esto me suena así como a los proverbios que hemos estado leyendo, ¿verdad? Y venía a mi mente el hecho de que la palabra toda pues es inspirada por Dios, ya sabe usted, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo. Y cuántas veces no nos habrán dicho que la Biblia pues está en un solo sentir, porque es el Espíritu de Dios el que la inspiró, y toda la Biblia no se contradice, sino que por el contrario se va respaldando tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, e incluso en los mismos libros, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, pues encuentra uno que se está hablando prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y ya le digo, aquí en esta Biblia pues estaba subrayado unos versos perdón, y dije, estos puros los proverbios parecen, ya los vamos a leer. Pero antes de dar inicio, por eso hoy no vamos a seguir con el estudio de los proverbios, pero más o menos, ¿verdad? Porque ya le digo, usted se va a dar cuenta que parece una lectura de proverbios. Y es más, aquí en las anotaciones que hay en los llamados de atención, pues me lleva los versos estos a un pasaje precisamente del libro de Proverbios. O sea, por eso le decía yo que la Biblia no se contradice, sino que se respalda, se apuntala a ella misma, ¿verdad? Aquí nos manda un verso de Proverbios, no lo vamos a leer ahora, pero sí vamos a leer. Si usted quiere, prepárese, vamos, el último capítulo del libro de Gálatas. Ese es el que vamos a estar leyendo. Pero antes
Orémosle al Señor. Padre, gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre está ahí para hablar a nuestro corazón, para mostrarnos tus verdades, para orientarnos, Señor, en el camino que tenemos que seguir y para recordarnos las verdades sobre las cuales nosotros tenemos que fundamentar nuestro camino. Gracias por esa palabra, Señor, porque nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo abundantemente. Te lo agradecemos. Y como siempre lo hacemos, Señor, ponemos delante de ti nuestras necesidades. Tú las conoces, pero siempre el deseo en tu corazón es que nosotros te expresemos nuestro anhelo, nuestros deseos, porque tú mismo lo dices en la palabra, tú vas a conceder los deseos de nuestro corazón. Pero eso habla de que tenemos que expresarte a ti, Señor, qué es lo que hay en nuestro corazón. Lo primero es el deseo de alabarte, de glorificarte, de darte a ti toda la honra, Señor, porque tú la mereces. Lo otro es que nos hemos dado cuenta, Señor, de lo grande, lo maravilloso que tú eres, de la misericordia que has tenido de nuestra vida y que siempre, todos los días, en todos los momentos y circunstancias, como hablábamos el otro día, tú has estado presente. Y por eso hay una enorme gratitud en nuestro corazón, Señor, porque hemos sido bendecidos y hemos pasado momentos gloriosos contigo, de mucha alegría, de mucha felicidad, pero cuando han venido momentos difíciles, cuando hemos tenido que vivir momentos de mucho dolor, también hemos visto tu mano, Señor. Hemos sentido tu presencia y hemos recibido de tu misericordia, Señor. Tú has estado con nosotros en las buenas, pero nunca nos has soltado de la mano en los momentos difíciles, en los momentos malos. Y por eso hay gratitud en nuestro corazón, por la fidelidad tuya para la vida nuestra, Señor. Que no mereciendo nada, tú nos lo has dado todo, Señor. Gracias. De verdad te lo decimos con todo nuestro corazón. Y ponemos delante de ti nuestras necesidades, Señor. Necesidades económicas, necesidades de salud y la necesidad, Señor, de que llegue la salvación por medio de Cristo Jesús a nuestra casa, para aquellos familiares nuestros que aún no te conocen, Señor. Visítalos. Permite que nuestra vida, que nuestro ejemplo y que nuestras palabras, si es posible, los acerquen a ti, Señor, y puedan ellos recibir la revelación de Jesucristo. Bendice al Señor, bendice nuestra casa, bendícela con salvación, Señor. Te lo pedimos y esta noche háblanos a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como le decía, vamos a estar leyendo el capítulo 6 del libro de Gálatas y vamos a meditar en algunos versos. Pero el capítulo 6 no es muy extenso, así que lo podemos leer todo. Y dice de la siguiente manera: hermanos, si ven a alguien que ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Cada uno debe juzgar su propia conducta y si ha de sentirse satisfecho, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás.
pues cada uno tiene que llevar su propia carga. El que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes. No se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra la satisfacción de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. Y el que siembra la satisfacción del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos y específicamente a nuestros hermanos en la fe. Miren ustedes con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano. Esos que quieren obligarlos a circuncidarse lo hacen solamente para quedar bien con la gente y no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Pero ni siquiera los que se circuncidan cumplen con todo lo que la ley dice. En cambio, quieren que ustedes se circunciden, para así ellos presumir de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. En cuanto a mí, nada quiero presumir sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. De nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que sí vale es haber sido creados de nuevo. Reciban paz y misericordia todos los que viven según esta regla y todos los del verdadero pueblo de Dios. De ahora en adelante no quiero que nadie me cause más dificultades, pues las cicatrices que tengo en mi cuerpo muestran que soy un siervo de Jesús. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Mire qué pasaje, ¿verdad? Tremendo, pero al igual, no sé si usted se dio cuenta, pero tiene mucha similitud a la manera como está escrito el libro de Proverbios. Quizás como estoy leyendo una versión diferente a la que normalmente leemos, pues algunas cosas se dicen de manera diferente, pero el sentido es el mismo. Y pues nos damos cuenta en la lectura y nos recordamos de qué es lo que dice la versión a la que estamos acostumbrados a estudiar. Pero viendo los pasajes, comienza haciendo la exhortación a que si vemos a alguien que ha caído en algún pecado, en alguna circunstancia, me llama la atención como lo dice acá, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse. No me suena a una sugerencia, me suena más a una ordenanza, a algo que nos recuerda cuáles son nuestras obligaciones delante del Señor y que pues es responsabilidad nuestra, y eso lo hemos hablado muchas veces, de cuidar de los pequeñitos en la fe, ¿verdad? Y acá pues bueno, a veces los pequeñitos en la fe es porque pues no entienden muchas cosas y hay que explicarles, tienen dudas si esto será bueno o no será bueno, ¿verdad? Y uno tiene que orientarlos.
En este caso, pues no necesariamente estamos hablando de pequeñitos en la fe, ¿verdad? Pero sí de alguien que ha caído, ¿verdad? Alguien que se ha debilitado y que ha caído en pecado. Bueno, ya sea por debilidad de cuerpo o de mente o de actitud o porque simplemente pues lo dominó el pecado y no necesariamente por decir, ay, pobrecito, ¿verdad? Como dicen, ay, es que no sé qué me pasó, ¿verdad? Pero no, cuando me vine a dar cuenta, no, mi hermana, a veces estamos conscientes de lo que hacemos, lo digo con toda sinceridad, estamos conscientes de que lo que estamos haciendo no es correcto y de todos modos lo hacemos, entonces no podemos nosotros quejarnos de que, ay, fue un momento de debilidad o que yo no sabía, porque hay quienes ya hemos caminado con el Señor un buen tiempo y pues tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, diría yo, pues más activo, o no sé cómo decirlo, pero que de alguna manera ese espíritu está más trabajado en nosotros, o más bien, para decirlo correctamente, el espíritu ya ha trabajado con nosotros bastante, entonces ya conocemos la voz del espíritu, y sin embargo, pues nosotros conscientemente pecamos. Lo digo porque aquí dice, ¿verdad?, que si alguien ha caído en algún pecado, pues nosotros estamos obligados a ayudarlo a corregirse, ¿verdad? En el programa anterior le decía yo, tenemos que ver estas cosas con mucho cuidado y con mucho respeto, porque no podemos juzgar a ese que cayó, ¿verdad?, en pecado, decir que bárbaro, ¿verdad? Si este hermano yo lo conozco de años de estar caminando con el Señor y ahora viene y hace semejante cosa. Pues en primer lugar no sabemos qué pasó ahí. Lo que sí sabemos es que hay que ayudarlo, hay que orientarlo, pero no tenemos que ser duros en juzgarlo. Es más, yo creo que ni siquiera deberíamos de pensar en que lo tenemos que juzgar amablemente, sino que no debemos juzgarlo, porque como dice como sigue diciendo la palabra, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, lo que le estaba diciendo, ¿verdad? No suceda que también sea puesto a prueba, ¿no? O sea, nosotros si estamos juzgando al otro que qué bárbaro, y lo tratamos sin misericordia, pues sin misericordia nos van a tratar a nosotros también, mi hermano. Y a veces nos vamos a ser avergonzados porque de aquello de lo que estamos señalando a los demás, pues vamos a ser señalados nosotros también. Eso es el pasaje aquel que dice el Señor, ¿verdad? Que no mires la paja en el ojo ajeno, sino que mejor mira la viga que tienes en tu ojo y quítala, ¿verdad? No juzguemos, porque nosotros podemos llegar a caer en una situación semejante, ¿verdad? Como dice aquí, no sea que también nosotros vayamos a ser puestos a prueba. Y si es así, es muchas veces porque pues el Señor nos quiere amonestar, nos quiere exhortar y nos quiere mostrar que no tenemos que ser duros con los demás, porque todos somos humanos, y así como aquel hermano al que estamos viendo que está en un problema de pecado, nosotros corremos el riesgo de caer en lo mismo, ¿verdad? Y si no es lo mismo, pues en alguna otra cosa más, pero exentos del pecado no estamos, mi hermano. Es más, la palabra dice, ¿verdad?, que aquel que dice que no peca, ¿verdad?, que no es pecador, hace mentiroso a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Todos fallamos, mi hermano. De una u otra manera, todos fallamos. Pero bueno, tenemos que ver si alguien cae en pecado, pues nuestra obligación es restaurarlo,
¿verdad? Llevarlo a la verdad de Jesucristo, ayudarlo a ser restaurado. Como dice aquí, ¿verdad? Hay que ayudarlo a corregirse, a enmendar su camino. Pero hagámoslo amablemente, hagámoslo con misericordia. Aquí pues la versión esta utiliza la palabra amablemente. Podría ser hacerlo con misericordia. Pero a veces el ayudarlo implica que tenemos que hacerle un llamado de atención, o sea, no ser tan amable como podría interpretarse acá. Recuérdese que las versiones lo presentan de manera diferente, pero el espíritu de la palabra siempre va a ser el mismo. Entonces, pues si vamos a ser amables en el sentido de no estar juzgando a la persona ni condenándolo, pero vamos a hablarle y de llevarlo a la verdad de Jesucristo. Dice, ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Esto es algo un poquito diferente, ¿verdad? Porque ya no estamos hablando de haber caído en pecado, sino de las cargas que a veces estamos llevando. Y mire, también lo hemos comentado, aquello de que nos afanamos muchas veces y el afán no nos deja soltar el problema, ¿verdad? Estamos cargados terriblemente, ¿verdad? Tremendamente al extremo que estamos en shock, estamos amarrados a una circunstancia, y cuando digo amarrados es porque el enemigo nos tiene atados, mi hermano, a una situación, quizás algún error que cometimos, ¿verdad? Y ay Dios, yo dije esto y no debía haberlo dicho, y la verdad es que a mí me da pena ir a enfrentar el asunto, a decir que me equivoqué, porque no es fácil, ¿verdad? A veces uno dice, mire, mejor me voy a hacer el desentendido, ¿verdad? De que pase la cosa y que no llegue a más. Pero a veces es necesario ir a dar la cara, ¿verdad? Y ahí es donde nos estresamos, dice, uy, no tengo que ir a hablar con fulano y por lo que yo hice o por lo que yo dije o porque yo tuve la responsabilidad de lo que pasó, y pues tengo que enfrentar mi error. A veces no nos gusta y nos estresa y nos cargamos, ¿verdad? Y no ponemos las cosas delante del Señor, ¿verdad? Hay muchas maneras de estar uno cargado. Puede ser por eso, o puede ser porque llevamos la carga en nuestro cuerpo, en la carga en nuestra vida de las circunstancias que están pasando. Quizás tenemos algún familiar que está muy enfermo, digamos, uno de nuestros viejitos, quizás, ¿verdad? Viejitos digo yo, ¿verdad? y pues ya no estoy tan jovencito, pero a veces tenemos un enfermo en casa y eso nos tiene cargados, mi hermano. Y entonces a veces notamos que algún hermano está cargado, o nos enteramos. Hoy me enteraba yo de una situación así, ¿verdad? De alguien que está cargado por una circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Estamos leyendo el verso 2 del capítulo 6. Ayúdense entre sí a soportar las cargas, ¿verdad? Hay veces que no es que le digamos, ay, mire, ya suelte la carga a usted, hombre, que está usted cargado, si ahí está el Señor con usted. No, mi hermano, a veces no es tan así la cosa, ¿verdad? Me refiero a que pues a veces estamos preocupados por una circunstancia que hay que resolverla, o hay que sobrellevarla porque ahí está, ¿verdad? Bien dice la palabra, que cada día, dice, tiene su propio mal. Por eso dice, hay que aprovechar bien el tiempo. Ya en alguna oportunidad vamos a hablar acerca de aprovechar el tiempo. Pero lo que dice, aprovechen bien el tiempo. No se afanen, porque cada día trae su propio mal. Entonces, problemas siempre van a haber, mi hermano, pero a veces son muy fuertes. Y a veces nos estamos
recargando, nos estamos enfermando nosotros mismos de la preocupación que tenemos y nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Nos enteramos porque alguien nos lo comenta o nos damos cuenta al ver al hermano que anda muy decaído, en su rostro se nota que tiene una aflicción y entonces debemos, mi hermano, de ayudarnos, dice, entre nosotros a soportar las cargas. Porque dice, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Eso es lo que nos ha mandado el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entre todas las enseñanzas que nos dejó. Una de ellas dice, orad unos por otros. ¿Qué quiere decir? Pues que oremos para que el hermano sea fortalecido, sea restaurado, sea levantado, o sea usado por Dios, ¿verdad? Para que crezca espiritualmente. Tenemos que estar pendientes de nuestros hermanos y orando por ellos, unos por otros. Si hay pruebas, por supuesto que vamos a orar por las pruebas, o si no, pues si el Señor le pone en su corazón orar por alguien, mi hermano, alguna razón ha de haber. Pero dice que si nosotros estamos ayudando a los hermanos a soportar las cargas, si nosotros estamos ayudando a ser restaurados a alguien que cayó en pecado, ¿verdad? De esa manera estamos cumpliendo la ley de Cristo. Y el Señor se va a agradar de nosotros. Y qué bueno, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Pero ¿qué implica eso, mi hermano? Trabajo en la obra. Y ese trabajo en la obra no es para los ministros únicamente, ¿verdad? No es que usted se entera y va a llegar, mire pastor, o mire, mi hermano, usted que trabaja a tiempo completo en la iglesia, o que es anciano, o que es esto, lo otro, en la iglesia. Aquí le dejo una carga, mire, para que ore. Y ahí se le encargo, ¿verdad? No, mi hermano. Los ministros tienen su trabajo que hacer, pero usted y yo también somos ministros delante de Dios. Y tenemos trabajo que hacer, mi hermano. Aquí lo dice, ¿verdad? Los primeros 2 versos del capítulo 6 de Gálatas. Y también nos exhorta, por eso es que le digo, esto parece que estuviéramos leyendo los proverbios, ¿verdad? Porque dice, si alguien se cree ser algo, ¿verdad? En otra versión dice que no tengamos mayor concepto de nosotros mismos, pero vamos a leer esta versión. Si alguien se cree ser algo cuando no es nada, dice, a sí mismo se engaña. Cada uno debe juzgar su propia conducta y si ha de sentirse satisfecho, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos que ser honestos y juzgarnos nosotros mismos, o sea, confrontarnos nosotros mismos con lo que nos vamos a confrontar con la palabra, mi hermano. Vamos a ir al espejo de la palabra para ver si realmente lo que se nos está reflejando ahí en ese espejo es lo que la palabra quiere que reflejemos, se refleje, ¿verdad? O se está reflejando algo diferente, ¿verdad? Vamos a ir al espejo y hacer, buscando la imagen de Cristo en ese espejo y seguramente no la vamos a encontrar, ¿verdad? Viendo nuestro rostro, pero nos vamos a dar cuenta de que nos hace falta mucho. Pero esto también es para que pongamos en acción lo que hemos aprendido, ¿verdad? Si alguien cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. A veces nosotros nos engañamos, ¿verdad? Yo sé que ustedes ha de estar pensando, sí, a veces yo me olvido que cometo errores y quiero siempre tener la razón. Mire, lo difícil es cuando nosotros no nos damos cuenta que estamos equivocados y somos necios, mi hermano, ¿verdad? O tomamos actitudes, somos prepotentes y la prepotencia no es de Dios, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros no es prepotente, mi hermano? Todos somos necios y decir aquí las cosas son como yo digo, ¿verdad?
en más o en menos, pero esa es nuestra actitud y tenemos que cuidar, porque dice, ¿verdad?, que nadie quiere hacer algo cuando no lo es, ¿verdad?, sino que cada uno debe de juzgar su propia conducta. Debemos de, y para eso tenemos la palabra, mi hermano. Aquí hemos estado recibiendo mucha instrucción en estos días de cómo tenemos que comportarnos. Entonces, cuando suceda algo, ¿verdad?, cuando hay algún acontecimiento ahí, me refiero cuando digo un evento, no me estoy refiriendo a una fiesta, a una reunión así de discipulado, cosa por el estilo, ¿no? No, cuando pasó algo, ¿verdad?, y dice uno, híjole, ¿y esto por qué se dio así? ¿Por qué las cosas no salieron bien, se vieron un poquito mal, ¿verdad? Entonces debemos de confrontarnos y decir, bueno, es que ¿será que yo actué como tenía que haber actuado? ¿Será que fui paciente, fui considerado, fui misericordioso, fui humilde? ¿Verdad? ¿Cuánto nos ha hablado acerca de la humildad la palabra? Y nos damos cuenta que fue todo lo contrario. A eso se refiere este verso, ¿verdad?, cuando dice que nosotros tenemos que juzgar nuestra propia conducta, ¿verdad? Pero no de acuerdo a nuestra manera de ser, sino nos vamos a confrontar, pero con la palabra, mi hermano. Y nos vamos a juzgar nosotros mismos, porque a veces es bueno pedir consejo, no estoy en contra de eso, o es bueno ir a pedir que nos orienten porque nos pasó tal cosa. Mire, hermano, fíjese que tal cosa pasó, pero lo que pasa es que cuando vamos a pedir consejo con alguien, a veces como no queremos que nos regañen, ¿verdad?, que nos llamen la atención o que nos señalen nuestros errores, pues vamos a dar la versión de vamos a ir a dar nuestra versión de los hechos, ¿verdad? Es que fíjese que esto pasó así usted, pero es porque yo en realidad no hice nada, ¿verdad? Pero el otro, usted se metió ahí, hizo tal cosa y tal otra, y entonces las cosas se descompusieron. Esa es la versión de nuestros hechos, pero por eso el Señor nos dice, mejor júzguense ustedes mismos. ¿Por qué? Porque uno sabe, mi hermano, pero tiene uno que ser honesto, porque a veces nosotros mismos nos engañamos. El corazón, dice, del hombre es engañoso, ¿verdad? Yo digo, no, yo digo que así es, y yo me propuse a pensar que no hay otra manera mejor que la mía. No, mi hermano, tenemos que ser humildes, ir, como le digo, pararnos frente al espejo con la palabra y darnos cuenta si lo que estamos viendo ahí, en esa imagen, es la imagen de Cristo, o es la imagen en mi caso, ¿verdad?, o sea, la imagen de Edmundo Gálvez, que realmente lo que está haciendo no está bien hecho, porque no está conforme a la palabra, que es lo que hemos aprendido. Entonces, con eso, ¿qué pasa? Pues yo me voy a sentir redarguido y voy a enmendar mi camino, ¿verdad? Claro, a veces tenemos que pedir consejo, a veces tenemos que pedir ayuda también, pero cuando analicemos las cosas que han pasado, mi hermano, hagámoslo con honestidad de corazón, porque si no, como dice aquí, el único que se engaña es uno mismo, mi hermano, y el resultado pues no va a ser para nada lo que uno quisiera, ¿verdad? Y dice más, y si ha de sentirse satisfecho, que lo sea respecto de sí mismo, ¿verdad? O sea, decir, bueno, esta vez sí las cosas salieron bien, pero gracias a Dios yo pues hice las cosas como tenían que ser, ¿verdad? Y dice aquí pues que cada uno debe juzgar su propia conducta, y si ha de sentirse satisfecho, que lo haga respecto de sí mismo. Dice uno, bueno, está bien,
estuvieron bien las cosas. Y no respecto a los demás. Esto es porque a veces uno dice, cuando se está justificando, ¿verdad? Uno dice, no, las cosas salieron bien, o sea, pero es porque como fulano no lo estaba haciendo bien, ¿verdad? A mí me salió mejor. Entonces, ahí a lo mejor ni lo del otro salió bien, ni lo de uno, ¿verdad? Pero como es justificación, pues uno es más fácil echarle la culpa a los demás y salir uno, como dicen, en caballo blanco, ¿verdad? Pero no, que si uno se ha de sentir bien, mi hermano, que sea porque de corazón uno quiso agradar a Dios, ¿verdad? Y no verse con respecto a los demás. ¿Se acuerda usted de aquel que era un fariseo, un maestro de la palabra? No recuerdo ahorita quién era, aquel que entró al templo, ¿verdad? Y se paró ahí en un lugar donde todos lo vieran, para que vieran que él era un hombre de oración, ¿verdad? Y se paró ahí y dijo: Señor, te doy gracias, porque yo no soy como ese, ¿verdad? Ese pobre inútil, ese pobre hombre que está ahí, que anda mal, pero te doy gracias porque yo no soy como ese, porque ese no anda bien, ¿verdad? Qué molesto es cuando uno lee ese pasaje, uno se enoja con ese personaje, ¿verdad? Dice: qué bárbaro, qué falta de humildad, cómo humilló al otro. Mi hermano, tenemos que cuidarnos de eso, porque a veces en esas actitudes, tal vez no al extremo, pero en esas actitudes estamos cayendo, ¿verdad? Cuando juzgamos las cosas con respecto a los demás, ¿verdad? Me decían: ay, qué bueno que no fui yo el que se equivocó, ¿verdad? Sino que fue fulano. Es que ese no sabe hacer nada. Pero ¿qué hicimos nosotros? A lo mejor hicimos menos, ¿verdad? Nosotros, pues aunque se equivocó, pero quiso hacer algo. En fin, usted sabe cómo somos, mi hermano. Y tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque después dice, pues cada uno tiene que llevar su propia carga, o sea, su propia responsabilidad. Cada quien se tiene que hacer responsable de sus obras, de sus hechos, de sus pensamientos, ¿verdad? Cada uno tiene que llevar su propia carga, mi hermano, o sea, su propia responsabilidad. Y cuando dice su propia responsabilidad, cuando se habla de eso, es de enfrentar uno sus errores, ¿verdad? Porque de eso se trata, eso no es de que yo soy responsable, ¿verdad? Pero como yo soy el responsable, aquí soy yo el que manda, entonces aquí todo el mundo se me alinea por donde yo quiero y aquí nadie me puede decir nada. No es eso, mi hermano, usted sabe. Tenemos que, si nos han puesto al frente de un grupo, si somos líderes, pues como dice nuestro pastor, nosotros no somos líderes para mandar a los demás, sino somos líderes para hacernos responsables por los demás. Y por eso mismo nosotros cada quien tiene que llevar su propia carga. Usted tiene que llevar su carga, así como yo tengo que llevar mi propia carga, ¿verdad? No le voy a echar yo mis cargas a usted, y por favor no me eche usted las suyas a mí, en el sentido de que usted quiera que yo se las cargue, o que yo le eche mis cargas a usted para que usted como pasa a veces. Mi hermano, mire, fíjese que estoy pasando por una pena a usted. Tengo una deuda ahí que no puedo pagar, ahí le encargo sus oraciones. Amén, dice, vaya, usted se pone a orar. ¿Y qué está haciendo el otro después? No, ya puse a orar al hermano, ¿verdad? Entonces el que ore para que el Señor haga la obra, yo para mientras voy a estar aquí entreteniéndome en otras cosas. No se trata de eso, mi hermano. No se trata de cargar a los demás, ni que los demás hagan el trabajo que uno tiene que hacer. Yo me voy a hacer responsable de mis cargas, o sea, de salir adelante y de ayudar, como aquí bien lo dice la palabra, de ayudar al que está necesitado, al que está cargado. Yo lo voy a ayudar, ¿verdad? Pero no lo voy a ayudar diciéndole como es el chapín, ¿verdad? Porque esa es pura chapinada.
ay hermano, mire, yo estoy pasando por una pena, usted fíjese que me voy a tener que someter a una operación, tengo una hernia por acá. ¡Ja! Viera usted si yo estoy peor, hombre, yo tengo 2 hernias usted, y de ajuste me tienen que operar también eso, y ando mal de aquí y lo otro, y uno siempre, hasta en las fatalidades, mi hermano, uno quiere ser más que los demás. Mire qué torpe es uno, ¿verdad? Pero eso es muy común escuchar eso, ¿verdad? Y a veces uno se molesta porque a veces uno necesita que alguien lo apoye en oración, o que le dé un consejo o una palabra. A usted se le habrán acercado muchas veces, mi hermano, pero cuidemos, por favor, cuidemos de no caer en ese error, ¿verdad? De que el hermano necesita ayuda, y en vez de darle ayuda a nosotros, decir, ay, yo estoy peor, usted, ¿qué quiere decir uno? Mejor ore usted por mí, aunque deje su necesidad a un lado, mejor ore por mí porque yo soy más necesitado que usted. Esa no es la actitud que Dios espera, mi hermano. No importa si usted está cargado, si usted está pasando por penas terribles, ¿verdad? Pero si alguien le pide que lo ayude, tiéndale la mano, mi hermano. Y el Señor se va a glorificar en la necesidad del hermano. Y créame, el Señor también se va a glorificar en su necesidad. Aunque el hermano después no vaya a orar por usted, porque usted no quiso compartirle su pena por no cargarlo más, ¿verdad? Pero Dios la conoce, mi hermano, y Dios mira nuestras actitudes. Y dice, tiéndele la mano al hermano, ayúdalo a salir adelante, porque, como dice aquí, esa es cumplir con la ley de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Así que, mire, vamos a terminar este pasaje en el próximo programa, pero parte de lo que dice acá es que tenemos que ayudar a los demás, y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Eso es lo que a Dios le agrada. No tenemos que cansarnos, dice aquí, de hacer el bien, porque si estamos ayudando a los demás, como le decía, si estamos sembrando en bendición para los demás, vamos a cosechar esa bendición, mi hermano. Y créame, no se preocupe, yo sé que a veces estamos bien, con muchas preocupaciones, con muchos problemas, mi hermano. A todos nos ha pasado, no le voy a decir a mí me ha pasado, porque yo sé que a usted también le ha pasado. Que anda muy cargado, preocupado, y viene alguien y le dice, mire, y tal vez la pena que el hermano está pasando no es tan grande como la suya. Como le digo, a todos nos ha pasado eso, mi hermano. Pero tenemos que sobreponernos a nuestro dolor, a nuestra preocupación, y olvídese, si el Señor le pone a usted enfrente una carga, ¿verdad?, de un hermano, es porque el Señor quiere que usted ore por él. Y a veces yo muchas veces he cometido ese error, ¿verdad? Decir, amén, mi hermano, vamos a estar orando. Pero yo he visto el ejemplo en otros hermanos muy amados, que cuando uno le cuenta una necesidad, dice, amén, vamos a orar. Pero ¿sabes qué? Oremos de una vez. Y en el momento, en donde estemos, mi hermano, a veces yo me los encuentro ahí en los pasillos de la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué tal vos? ¿Cómo estás? Aquí vos, mirá, con esto y otro. De veras vos, oremos. Y ahí mismo entre las sillas, mi hermano, el hermano pone la mano y, Padre, mira la necesidad de mi hermano, ayúdalo, auxílialo. En ese momento, mi hermano. Y por supuesto, después vamos a estar orando, mi hermano. Vamos a estar orando, pero ya usted oró por él. Mire, algunas veces lo he hecho y otras veces no lo he hecho. Y me he dado cuenta
el Señor me ha redarguido por eso, porque en el momento yo tengo que orar por él. Y pues le digo, hágalo, mi hermano, ¿verdad? Hágalo por usted mismo, ¿verdad? Para ser usted bendecido, no porque yo se lo dije, porque ya le expliqué que yo soy quien menos debe de decirle a usted lo que tiene que hacer, porque yo no lo he hecho, pero si lo estamos recibiendo aquí, no de nosotros mismos, sino de la palabra, mi hermano. Así que oremos, ayudemos al necesitado. No dejemos de hacer el bien, mi hermano, porque esa es la ley de Cristo y ahí la vamos a estar cumpliendo. Amén. Bien, vamos a dejar el tema ahí. Tenemos todavía una segunda enseñanza aquí en el capítulo 6 de Gálatas, ¿verdad? Dígase, no nos estamos saliendo del estudio de los proverbios, porque aquí casi que me suena a proverbios este pasaje, ¿verdad? Pero la palabra es una sola, mi hermano, y es una bendición escucharla. Así que tenga usted buena noche, que el Señor le bendiga y nos estaremos escuchando la próxima vez. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.